Gracias, hermano Ediael, por la invitación. Gracias, querida Iglesia Bethesda, que nos acompañan. Estamos felices, nos sentimos contentos de poder tener la oportunidad de presentar una vez más aquí con ustedes la palabra del Señor. Antes de continuar, me gustaría que los que pudieran me acompañen en oración. Los que no pueden arrodillarse por alguna razón, permanezcan como están. Amado Padre que estás en el cielo, una vez más acudimos a ti en oración, pidiendo, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo, para que podamos, Señor, entender tu palabra, porque una de las funciones que Él tiene es guiarnos a toda verdad y, Señor, queremos ser guiados por ti. Queremos también, Señor, que tú puedas enseñarnos nuestros pecados. Una vez visto, Señor, que podamos traerlos a ti, porque tú eres el único que nos puede limpiar y lavar, Señor, de nuestro mal. Quédate con nosotros, queda con cada necesidad que ha llegado con cada uno de mis hermanos. Tú las conoces, Señor, que tú puedas acomodar el mensaje de esta mañana para que sus vidas, incluyendo la mía, puedan ser bendecidas. Quédate pues con nosotros, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Muy bien, vamos a empezar de lleno, ¿verdad? Les decía, me siento contento de poder estar aquí con ustedes para compartir la palabra del Señor. Supongo que no va a ser un tema nuevo, ya ustedes podrán darse cuenta de qué se trata al estar cantando, ¿verdad? Los himnos, y vamos a hablar del trabajo que el Espíritu Santo tiene en nuestras vidas. Hay cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana. Muchas de ellas tienen remedio, es decir, usted hace algo y puede deshacerlo. Pero hay otras en las que usted hace y no puede deshacerla. Usted tomó esa decisión, hizo o dio aquel paso y no puede dar vuelta atrás. Piensen en esto, un paracaidista que está en un avión, ¿verdad? Va feliz porque va a ser su primera experiencia a lanzarse del avión con un paracaídas, ¿verdad? Muchos de nosotros tal vez nos deseamos en algún momento hacerlo, no lo hicimos tal vez por miedo, no sé por lo que haya sido, pero me imagino que debe ser una bonita experiencia, lanzarse al vacío y sentir el aire, ¿verdad? Corriendo por todo el cuerpo, no sé, la adrenalina. Diferentes cosas, diferentes emociones. Ese no es el tema, pero de igual manera, imagínense nada más que usted está en ese avión y que le dicen de repente, ¿están listos o estás listo? Ok, ahí vamos, 1, 2, 3. Lanza al vacío y de repente, bueno, muchas cosas pudieran suceder. No se abre el paracaídas o probablemente su paracaídas va bien. Más vale que usted haya hecho los arreglos necesarios en su paracaídas, asegurarse que se va a disparar cuando jale la cinta o el botón. No tengo idea qué es lo que se jala, ¿verdad? Pero más vale que ese paracaídas esté funcionando, ¿verdad? Porque si no funciona bien ese paracaídas, usted está condenado a caer al vacío, estrellarse contra el piso y terminar con su vida. Una vez que usted ha pasado el umbral de esa puerta del avión, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Usted ha decidido ya sea vivir esa experiencia a lo más que se pueda o terminar accidental o por descuido con su vida, ¿verdad? Así que hay cosas como esas que pasan en la vida o podrían pasar en la vida. Pero las palabras más trascendentales que jamás se hayan pronunciado por Jesús tenían que ver con la terrible posibilidad de cometer el pecado imperdonable. En referencia a esto, ¿saben? Jesús dijo,
Vamos a leer en Mateo 12:31, que es nuestra lectura central, y vamos a relacionarlo, ¿verdad?, con lo que hemos introducido en nuestro tema. Y vamos a ver por qué es que el rechazo a la voz del Espíritu Santo es la acción que no tiene retorno en la vida del ser humano. Así como cuando nos lanzamos de un paracaídas y está o no está todo listo, no hay vuelta atrás. Usted se ha lanzado, pero Jesús dijo estas palabras también en Mateo 12:31. Alguien, todos pueden buscarla en su Biblia. En Mateo 12:31 dice de la siguiente manera, leo y ustedes me siguen con la vista. Por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonado a los hombres. Y saben, es imposible malinterpretar el claro mensaje de este versículo. Existe un pecado mortal, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres pueden saltarse la línea que existe entre la misericordia de Dios y su ira, sin poder regresar. ¿Cómo es eso posible? Estas palabras, pudiéramos decir escalofriantes, de nuestro Señor Jesucristo, contrastan marcadamente con sus habituales expresiones de bondad, porque nosotros leemos en la Biblia que Dios es todo amor, es bondadoso, es misericordioso, pero aquí en este versículo pareciera que estuviera diciendo como que hay algo que Él no pudiera hacer. En realidad no es Él. Vamos a entender que tiene que ver más con la acción del ser humano que con lo que Él tenga que hacer. Pero es correcto, podemos llegar a ese punto, ¿verdad?, de malinterpretar esto que Jesús dijo. Por esa razón, querida familia, queridos hermanos, iglesia y todos los que nos escuchan, debemos examinar este pasaje con mucho cuidado. ¿Cuál es este pecado que el cielo mira con tanto aborrecimiento y aversión? ¿Por qué Dios será tan severo con los culpables de cometer este pecado? Desde la perspectiva humana, diversos actos depravados y crueles entrarían en esta categoría. Pero ¿cuál de ellos considera Dios como algo tan atroz, tan vil, tan horrendo, que no podría perdonar? ¿Qué es lo que Dios no podría perdonar? Y saben, también en algunas ocasiones nos encontramos con personas que no saben si han cometido este pecado. Probablemente usted se está preguntando, ¿seré yo? ¿Yo he cometido tal vez ese pecado? ¿Será que yo soy el que ha traspasado la misericordia de Dios? ¿O estoy ahora mismo en una posición donde Dios no me puede alcanzar? ¿Cómo identificar este acto pecaminoso que trunca la esperanza de la salvación? ¿Cómo puedo saber si yo he cometido ese pecado imperdonable? Bien, antes de responder a estas inquietantes preguntas, porque yo creo que a todos nos inquietan en algún momento de nuestra vida, tal vez hemos hecho cosas que pensamos, Señor, yo no creo que yo tenga misericordia. ¿Qué sentido tiene que yo vaya a la iglesia si yo creo que he pasado el límite de tu misericordia? Bien, vamos a responder a eso. Y primero que nada, déjenme recordarles, yo creo que todos lo sabemos, pero servimos a un Dios infinitamente amante y compasivo. No se nos olvide eso, ¿ok? Servimos a un Dios amante y compasivo. Por lo tanto, yo no sé la razón por la que usted ha venido hoy en esta mañana acá, pero seguramente usted no está viniendo a la iglesia o a este lugar, o usted no está escuchando este tema por solamente un gusto o una costumbre. El Espíritu Santo tocó su mente, le puso el deseo en su corazón para que usted pudiera venir a este lugar
y escuchar la palabra de Dios, porque es únicamente la palabra de Dios la que nos puede vivificar, la que puede transmitir poder a nuestra vida, aun cuando estemos moribundos espiritualmente. Así que Dios es un Dios amante y compasivo. No es su voluntad que nos perdamos. Ha hecho provisión en su palabra para que toda alma, ¿cuánto dije? Toda alma sea limpiada del pecado, para que puedan ser santificadas también. La increíble promesa que encontramos en Primera de Juan 1:9, me gustaría que me acompañaran allí para sentar lo que hemos dicho. Primera de Juan 1:9 es un pasaje que nosotros nos sabemos, que lo estudiamos constantemente, porque se nos necesita recordar que Dios es un Dios fiel, es un Dios amante, es un Dios compasivo. Este pasaje lee de la siguiente manera. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es como fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios por eso. Porque tenemos a un Dios que está más que dispuesto que nosotros como padres a perdonarnos y a limpiarnos de toda maldad. No se nos olvide eso, que no se nos olvide de ninguna manera. Cuando estemos a punto de pensar, yo ya no tengo remedio, mi vida ha sido un desastre y Dios no puede de ninguna manera alcanzarme o perdonarme, recordemos que si confesamos, es algo condicional. Si confesamos nuestros pecados, Él es como fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Alabo a Dios por esa declaración que hace la palabra de Dios. Continuando, bajo la condición de una confesión sincera, Dios promete perdonar cualquier pecado, sin importar la naturaleza. Venid luego y estemos a cuentas, dice Jehová. Podemos leerlo en Isaías 1:18. Si nosotros leemos allí la palabra de Dios, miren la invitación amorosa que nos hace Dios. Isaías 1:18. En Isaías 1:18 leemos un pasaje muy conocido también y que nos debe dar confianza que cuando nosotros caemos, el Señor está dispuesto a levantarnos. Isaías 1:18 dice de la siguiente manera: venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Queridos hermanos, querida familia, querida iglesia, amigos que nos escuchan, qué seguridad tan especial para aquellos que han violado todas las leyes de Dios y los hombres en su caída en el abismo de la degradación. Dios nos llama, vengan y aclaremos cuentas, limpiemos el récord de los libros. Aún así, Dios nos ama. Cuando caemos y nos sumimos y pisamos el pecado y nos degradamos, Dios nos ama y está dispuesto a alcanzarnos. No hay culpa demasiado grande que no pueda limpiar. Espera a Dios con los brazos abiertos para recibir a cualquiera que dé el primer paso hacia el perdón y la misericordia. Así que, queridos hermanos, querida iglesia, tal imagen de Dios
parece estar en contraste con lo que leímos de las palabras de Jesús en Mateo 12:31, ¿no es cierto? Cuando leemos algo así, que Dios nos invita a que vengamos y estemos a cuentas, o cuando hablamos en Juan, donde Él dice que puede perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, pareciera que cuando leemos en Mateo 12:31, donde dice que toda blasfemia puede ser perdonada, pero hay una que no. Parece ser contrastante o contradictorio. Sin embargo, no lo es. Si el Padre está tan dispuesto a perdonar y a salvar, ¿por qué existe entonces el pecado imperdonable? Pudiera ser una de las preguntas. Si Dios está haciendo todo lo posible, ¿por qué hay algo que pudiera ser, entre comillas, imposible para Dios? Bueno, es que no es imposible para Dios. El obstáculo es más humano que divino. La respuesta es simple. Cuando un pecado no ha sido confesado, ¿quién debe confesarse, Dios o el ser humano? ¿Entendemos por qué estoy diciendo que cabe más en la parte humana que en la de Dios? Porque es el humano el que necesita el perdón. Porque es el humano el que necesita ser limpiado. Entonces, cuando un pecado no ha sido confesado, no puede ser perdonado. Dios no va a limpiar la falta de alguien o algo que no ha sido declarado como una falta. Si yo vengo ante Dios y le pido perdón porque robé, pero no lo hice, ¿tiene validez esa confesión? Usted está diciendo algo que no tiene sentido en realidad. Es más, usted ni necesita ir a Dios, porque si no lo hizo, ¿cómo se va a declarar culpable? Cuando nosotros vamos a Dios es porque reconocemos que hemos pecado, que hemos quebrantado su ley y que necesitamos el perdón divino. Así que si no ha habido arrepentimiento, Dios no fuerza su perdón sobre ningún pecador. Dios únicamente perdonará cuando el ser humano ha reconocido su falta, su pecado. Leo de lo que dice el comentario bíblico, el tomo 7. Fíjense lo que dice. Dice, hablar contra Cristo, atribuyendo su obra a influencias satánicas y las manifestaciones del espíritu a fanatismo, no es en sí mismo un pecado para condenación. Es decir, usted puede decir muchas cosas feas en contra de Cristo. Pero déjenme decirles, igual, no los estoy invitando a que lo hagan, porque de ninguna manera es lo correcto delante de Dios. Pero fíjense qué es lo que dice aquí. Pero el espíritu que induce a los hombres a que hagan esas afirmaciones, los coloca en una condición de obstinada resistencia. No es el mero acto de maldecir el nombre de Dios lo que es pecado, lo que no puede ser perdonado. Es el espíritu que está trabajando dentro de nosotros que nos lleva a ese borde donde la misericordia no nos pudiera alcanzar. Queridos hermanos, ¿qué hay en nuestra vida? Porque déjenme decirle que no es solamente maldecir el nombre de Cristo. Son los pecados simples a los cuales nos aferramos, a los cuales pensamos, ay, no es tan malo hacerlo. Dios entiende y me puede perdonar. Son esas constantes caiditas donde nosotros podemos llegar al límite donde la misericordia de Dios no pudiera tener un alcance para nosotros. Dice acá, pero es el espíritu que induce a los hombres a que hagan esas afirmaciones, los coloca en una condición de obstinada resistencia donde no pueden ver la luz espiritual. Queridos amigos, deben arrepentirse y confesar
su pecado. Debemos nosotros arrepentirnos y confesar nuestros pecados. La hermosa promesa que leímos en 1 de Juan 1:9 contiene esa pequeña y significativa palabra de si confesamos nuestros pecados. Es una condicional. Dios nos puede dar su perdón, su misericordia nos puede alcanzar, pero si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, dice, de toda maldad. Y de acuerdo con la autoridad de la palabra de Dios, podemos estar seguros que todo pecado será perdonado si confesamos y nos arrepentimos. Recordemos que el verdadero arrepentimiento, como lo dice la palabra de Dios, el espíritu de profecía, consiste de tristeza por el pecado y abandono del mismo. Si usted continúa haciendo el mismo pecado, ¿está usted sintiendo tristeza o se está deleitando en aquello malo que usted está haciendo? Sin duda alguna usted está demostrando, si continúa haciendo aquel pecado, que no hay verdadero arrepentimiento, porque no hay ni tristeza ni abandono, ¿verdad? Así que, querida iglesia, podemos estar seguros que Dios nos perdona si confesamos y nos arrepentimos. Existen variadas opiniones en cuanto a por qué este pecado en particular nunca es confesado. Algunos creen y piensan, bueno, el pecado que es imperdonable es el suicidio. Cuando alguien se suicida, uno piensa, pues esa persona ya no tuvo tiempo de arrepentirse. Hermanos, yo creo que en el cielo vamos a tener sorpresa. Yo no estoy diciendo, ¿verdad?, que Dios sí lo va a perdonar o no lo va a perdonar, pero en el cielo van a haber sorpresas, ¿verdad? Pero pudiera ser un pecado, ¿verdad?, que pudiéramos decir es controversial, el suicidio. Otros piensan, no, quizá el hecho de que alguien viole a un menor de edad es el pecado imperdonable. Sin duda alguna, hermanos, eso es un pecado súper aberrante, triste y feo. Pero hermanos, Dios con su misericordia puede perdonar aún ese pecado horrendo. Matar a su padre, matar a su madre o a un hijo. Hermanos, son pecados que yo creo cuando uno va a la corte o al juzgado, el culpable recibe todo el peso de la ley. Pero saben, Dios puede perdonar a una persona que se arrepiente aún de esos pecados aberrantes. Otros piensan que es la inmoralidad o maldecir al Espíritu Santo. Como dijimos, no es meramente el hecho o la acción, es el espíritu que hay detrás de ese pecado. Aquello que nos orilla a ponernos al límite donde la gracia y la misericordia de Dios pudiera no alcanzarnos. Pero saben, una cosa es cierta, todo lo que mencioné, esos pecados que mencioné, son pecados. Este es un buen punto de partida, porque la Biblia presenta una definición simple de esa horrenda palabra. ¿Qué es pecado? Cuando nosotros vamos a 1 de Juan 3:4, vamos a ir allá. 1 de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. Allí nosotros leemos lo que la Biblia define como pecado. Y dice, cualquiera que hace pecado, ¿qué es lo que hace? Traspasa también la ley. ¿Qué es el pecado entonces? Allí mismo lo define. Dice, es transgresión de la ley. Entonces, todo aquel que comete pecado dice que infringe la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y saben, Pablo amplía esa declaración al afirmar qué es la infracción de la ley de los 10 mandamientos. Si nosotros vamos a Romanos 7, en el versículo 7, Romanos 7 y el versículo 7,
¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, como que el calorcito de repente nos marea un poco, ¿verdad? Romanos 7:7 dice de la siguiente manera: ¿qué pues diremos? Hace la pregunta. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Empero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, el pecado imperdonable no solo tiene algo que ver con el quebrantamiento de la gran ley moral de Dios, sino que también es una ofensa contra el espíritu. La naturaleza de esa ofensa está estrechamente, querida iglesia, queridos hermanos, conectada a las funciones principales del espíritu. Es decir, bueno, voy a leer antes un pasaje aquí mismo en este comentario en la página 1068. Dice: no es que cualquier grado de culpabilidad agote la misericordia de Dios, sino porque el orgullo y la continua obstinación los induce a despreciar al Espíritu de Dios, a ocupar un lugar donde ninguna manifestación del Espíritu puede convencerlos de su error. Hermanos, es algo tan delicado cuando constantemente nosotros hacemos caso omiso al llamado que Dios nos hace a apartarnos del pecado. Tengamos cuidado, porque todos, nadie de los que estamos aquí, estamos exentos de ponernos al borde donde la misericordia de Dios no nos pueda alcanzar. ¿Saben por qué? Lo vamos a ver acá, pero se los digo así rápidamente. El único agente que Dios utiliza para convencer al hombre de su pecado es el Espíritu Santo. No hay nada más ni nadie más que pueda convencernos del pecado o de pecado si no es por el Espíritu Santo. ¿Por qué creen ustedes que vemos tanto mal en esta tierra? Vemos tanta gente que ha adormitado su conciencia, personas que matan personas que matan a seres humanos como que si fueran cualquier animal, personas que pueden robar sin tener ningún remordimiento, personas que pueden convivir con dos familias diferentes sin pensar que están cometiendo adulterio, personas que pueden mentir como decir una verdad. Hermanos, porque la conciencia se ha cauterizado de tal manera que el Espíritu Santo ya poco suena en nosotros y nos puede tocar de manera que damos caso al llamado que todavía Dios quiere hacer a nuestras vidas. Por eso dice aquí que no es cualquier grado de culpabilidad que agote la misericordia de Dios, sino porque el orgullo y la continua obstinación, o sea, la continua terquedad de querer hacer aquello que no es lo correcto, lo que nos pone al límite. Entonces, queridos hermanos, querida iglesia, la naturaleza de esta ofensa está estrechamente conectada con las funciones principales del Espíritu. Si nosotros vamos a Juan 14:26, vamos a ver rápidamente cuál es la función del Espíritu Santo y vamos a entender por qué es que nos podemos poner al límite de cometer el pecado imperdonable y llegar al punto de no retorno, ¿verdad? Juan 16:13. Veamos qué función cumple el Espíritu Santo. Juan 16:13. Dice de la siguiente manera:
cuando viniere aquel Espíritu de verdad, ¿qué es lo que va a hacer ese Espíritu de verdad en nosotros? ¿Qué va a hacer? Él os guiará a toda verdad. Es decir, hermanos, iglesia, el Espíritu, la función que tiene el Espíritu Santo, una de las tantas funciones que tiene es guiarnos a la verdad. Pero ¿qué pasa entonces si usted acalla la voz del Espíritu Santo? ¿Puede ser guiado a toda verdad? De ninguna manera. Usted puede caer en el engaño porque usted no está siendo guiado por el único agente que puede guiarlo a la verdad. No nos confundamos, hermanos. El enemigo de ninguna manera va a llevarnos a la verdad. Puede usar un poco de verdad, puede usar 99% de verdad, pero él nunca nos va a llevar a la verdad completa. Es únicamente por el poder del Espíritu Santo que el hombre puede conocer la verdad que se encuentra tal y como es en la palabra del Señor. Por eso es importante que nosotros estemos atentos a la voz del Espíritu Santo, porque la función que tiene es enseñarnos o guiarnos a toda verdad. Si nosotros leemos en el versículo 26 del mismo libro de Juan 14, 26, en el capítulo 14, podemos leer, y en el versículo 26, fíjense lo que dice, otra de las funciones del Espíritu Santo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. Es decir, el Espíritu Santo no solamente nos guía a verdad, pero Él nos enseña también. Él os enseñará, dice, todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Así que el Espíritu Santo es el que nos enseña también. Por eso es que es importante que nosotros no acallemos esa voz, porque si queremos seguir aprendiendo las verdades de la palabra de Dios, queremos seguir siendo enseñados de la palabra de Dios, es el Espíritu Santo el único que puede hacer mella en la mente del ser humano al estudiar la palabra de Dios. Entendemos un poco por qué es importante que nuestra mente esté receptiva a la voz y a la función que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Otra de las funciones, que es la tercera del Espíritu Santo, la encontramos en los versículos 7 y 8 del capítulo 16. En el capítulo 16 de Juan, capítulo 16 y versículos 7 y 8, dice: empero os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os lo enviaré. Y cuando Él viniere, ¿qué va a hacer? Redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Hermanos, la tercera función que tiene el Espíritu Santo es convencer de pecado al ser humano. Hermanos, nadie viene al arrepentimiento si no es solamente por la obra única y específica del Espíritu Santo. Si usted llora, si usted se corta, hace cosas, eso no le puede limpiar su pecado. Usted no puede venir a Jesús con esas cosas. Únicamente cuando es convencido por el poder del Espíritu Santo es que nosotros podemos reconocer nuestro pecado y podemos venir a un Dios que está dispuesto a perdonarnos. ¿Pero es por medio de quién? Del Espíritu Santo, porque Él es quien nos enseña, quien nos guía y quien nos convence de pecado. Si nosotros leemos en lo que hemos leído en Juan, es lo que nos enseña acerca de la función que tiene el Espíritu Santo. Ahora, la obra especial del Espíritu es reprendernos o convencernos de pecado.
cuando se cometen agravios, cuando nos remuerde la conciencia, nótense que mientras permitamos que el Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe, nos convenza, nunca vamos a ser culpables de cometer el pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque si hacemos algo, rápidamente va a venir a nuestra mente y nos va a decir: Omar, lo que tú estás haciendo es incorrecto. Y me va a enseñar mi pecado, pero también me va a convencer de que yo soy culpable de ese pecado. Entonces, podemos estar seguros que no hemos cometido el pecado imperdonable cuando todavía nuestra conciencia nos habla. El Espíritu Santo es el agente que Dios usa para que nosotros no nos vayamos más allá de los parámetros mortales y que cometamos el peor pecado del cual haya constancia en este mundo y en la palabra de Dios. Es intrigante, hermanos, estudiar la incidencia de este pecado en el registro bíblico. Hubo un momento en la Biblia cuando prácticamente todo ser viviente cruzó esa línea. Y fíjense de la manera que presenta la palabra de Dios de lo que pasó en aquel entonces. Algunos ya se están dando una idea de qué vamos a hablar. ¿Cuál fue? Bueno, hubieron bastantes ocasiones donde la Biblia menciona, ¿verdad? Ya sea una generación, un pueblo, donde la misericordia de Dios fue probada. Donde el hombre trajo al límite la capacidad del Espíritu Santo para poder salvarlo. Eso lo encontramos en Génesis y estamos hablando del diluvio. Fíjense lo que dice Génesis, vamos a leerlo en el versículo 3 del capítulo 6 de Génesis. Génesis capítulo 6 y versículo 3. Génesis 6, 3. ¿Llevo 29 minutos o me faltan 29 minutos? Me faltan, ok. Génesis capítulo 6 y el versículo 3. Dice de la siguiente manera: y dijo Jehová, ¿no contenderá quién? Mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Qué nos indica ese pasaje, queridos hermanos? Tiene un límite el esfuerzo, el llamado que el Espíritu Santo hace al corazón humano. ¿Será que es porque Dios se cansa o es porque Dios ve que el corazón del ser humano llega a estar tan empedernido, tan endurecido, al punto de que no tiene sentido estar insistiéndole a una persona? Es como, por ejemplo, si usted pone un despertador en su habitación. Lo puso a las 5 de la mañana, como esta mañana que teníamos que despertarnos, ¿verdad? Pero no es nuestro caso. Y le suena a las 5 de la mañana y ¡ring! Y usted le pega, ¿verdad? Ay, otro ratito más. Y ese ratito se convierte en unos 3, 4 minutos y vuelve a sonar el despertador, ¡ring! ¿Verdad? Y usted lo vuelve a apagar. Querido amigo, y déjeme decirle que a mí me ha pasado, o nos ha pasado, de que hay veces de tanto apagarlo, uno se queda dormido. No hay nada más que te pueda despertar. Si ya el despertador cumplió su función, solamente tiene, no sé, para 3, 4, 5 veces que le apagues. Imagínese, si el despertador se cansa y deja de llamarnos, hermanos, la conciencia del hombre, no la misericordia de Dios. Dios está allí, pero la conciencia del ser humano llega a crear
un callo, como se le dice, ¿verdad? Al punto de que Dios no puede hablar más. Y eso lo podemos ver en ejemplos bíblicos, como por ejemplo cuando dice la Biblia que Dios endureció el corazón del faraón. Saúl fue otro de ellos también. No vamos a verlos a detalles, pero eso es lo que pasa, hermanos, porque Dios llama, Dios toca la conciencia del ser humano. Y si el ser humano no pone atención, si el ser humano no hace caso al llamado, hermanos, no hay mucho que Dios pueda hacer cuando el hombre mismo no quiere ser llamado por el Espíritu Santo. Entonces aquí nosotros vemos que Dios dijo en el versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Saben que en esa generación muchas personas ayudaron a construir el arca. Muchas personas trabajaban y mientras trabajaban Noé predicaba y les decía, arrepiéntanse, el diluvio va a venir. Y esa generación llegó a estar tan empedernida, hermanos, tan empedernida que ustedes saben la historia de cuántos se salvaron. ¿Cuántos se salvaron? Recuerdo haber escuchado en alguna predicación de alguien cuánto más o menos se calculaba que era la población en aquel entonces. Pero imagínense cómo estaba la mente humana. Yo imagino que habían miles, voy a poner miles, no voy a poner millones, ¿verdad? Pero pongamos, qué gran pérdida, qué gran tragedia fue aquella por no hacer caso o por hacer caso omiso a la voz del Espíritu Santo. Entendemos, querida iglesia, queridos hermanos, por qué es tan trágico y crucial el no hacer caso a la voz del Espíritu Santo. Quizá hoy Dios nos está llamando de algo que estamos haciendo mal. Quizá hay alguna falla en nuestra vida que nosotros pensamos, no, Dios sabe, de todas maneras yo voy a la iglesia y mientras yo vaya a la iglesia está bien y estoy salvo. Hermanos, amén, pudiéramos estar al mismo borde, aún dentro de la iglesia, si nosotros no hacemos caso, no dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, que nos convenza de nuestro pecado y nos podamos convertir a la palabra de Dios. Dios se refiere aquí al mundo antediluviano que pereció en el diluvio. Durante más de 100 años, el Espíritu Santo instó al arrepentimiento a esa generación inicua por medio de la predicación de Noé. Aunque los pensamientos de sus corazones eran de continuo al mal, un pequeño remanente de ocho personas respondió solamente al llamado que el Espíritu hacía y entró en el arca. El resto fueron arrasados por las furiosas aguas que cubrieron los montes, los valles y todo lo que existía en aquel entonces. Después de años de paciente lucha, el Espíritu se retiró. Hermanos, como iglesia se nos es amonestado que el Espíritu de Dios está retirándose de esta tierra. Por eso es que vemos tanta maldad. Hermanos, hay veces venimos a la iglesia y no sentimos que Dios nos está hablando. ¿Será que ya nuestra conciencia hay veces tiene un callo que nada le penetra? Ni porque pongamos esas dos parlantes a todo volumen, nada nos hará despertar. Si nosotros nos estamos poniendo, fíjense lo que estoy diciendo, nosotros, no Dios, nos estamos poniendo en el límite donde la misericordia de Dios pudiera no alcanzarnos. Les pregunto, ¿dónde estamos, hermanos? ¿Está todavía Dios hablándonos a nuestras conciencias? Cuando hacemos algo malo, Dios todavía nos dice, hijo, no es por allí, mira por mis caminos, estas son mis veredas. ¿Todavía está hablando a nuestras conciencias? ¿Será posible que yo esté tal vez
hablándole a alguien que esté diciendo, yo necesito este tema, porque realmente no siento, no estoy escuchando, siento que no estoy escuchando más la voz de Dios. Pudiera ser posible, hermanos. ¿Podría volver a pasar lo mismo? Existe un paralelo asombroso entre los días de Noé y la actualidad. Jesús dijo, cuando nosotros leemos en Lucas 17, 26, vamos a ver, para que veamos qué es lo que dice la palabra de Dios y veamos que Dios nos está hablando, ¿verdad? Porque ese es el propósito de la palabra de Dios, que sacuda nuestras conciencias, que podamos ver qué es lo que Dios quiere decirnos a nuestras vidas. En Lucas 17, 26, Lucas 17, 26 dice de la siguiente manera. Y como en los días de Noé, así será también, perdón, me confundí. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían los hombres, tomaban mujeres y las mujeres maridos, hasta el día en que entró Noé en el arca. ¿Y qué pasó? Y vino el diluvio y se los llevó. Así también, hermanos, va a ser la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, Jesús está a las puertas y la Biblia nos está advirtiendo que el mismo ambiente se verá justo en estos días. Hombres que escucharon la predicación de la palabra de Dios, que fueron amonestados, que fueron advertidos, que el Espíritu Santo trató de convencer en sus corazones, trabajó en sus corazones, pero hicieron caso omiso. Imagínense esta gente que estaba con Noé, escuchó la predicación todos estos años para al último perderse. Hermanos, estar dentro de la iglesia, seguir el mensaje, profesar seguir el mensaje, para perdernos, yo creo que nadie ha venido a este lugar, o no, nadie de nosotros nos hemos unido a la fila de los que guardan los mandamientos del Señor, para al final encontrarnos que hemos perdido la salvación, solamente porque nos hemos colocado en la posición donde Dios no tiene nada más que hacer con nosotros. ¿Por qué la vasta mayoría de los diluvianos se negó a entrar en el arca de la seguridad? Muchos de ellos ayudaron a Noé a construir el enorme barco. El Espíritu Santo engendraba en ellos una profunda convicción, pero no se decidieron a obedecer el mensaje. Finalmente, Dios dijo, dejadlos, mi espíritu no va a contender con ellos para siempre. Querida iglesia, de hecho la Biblia enseña que habrá otro diluvio así, pero va a ser un diluvio de fuego. Y no estoy mencionando esto para asustar a nadie. Si Dios amantemente nos está llamando a que nos arrepintamos, a que volvamos, a que estemos en sus caminos, ¿por qué asustarnos por una advertencia que en realidad Dios lo que quiere es destruir el pecado, destruir el mal? Ese es el propósito del fuego que Dios va a traer a esta tierra. ¿Por qué nosotros abrazarnos y aferrarnos al pecado de manera que nosotros también seamos destruidos? Si hoy Dios está aún llamando a nuestras mentes, a nuestras conciencias. Déjenme terminar con este último pasaje del Espíritu de Profecía, hablando acerca de los israelitas. Recordemos, el pueblo de Dios en este día es el Israel moderno. Dice en Patriarcas y Profetas, en la página 54, en la página 490, perdón, en el capítulo 54, página 490, los israelitas fueron inducidos al pecado precisamente cuando se hallaban en una condición de ocio
y seguridad aparente. ¿No es así como se encuentra la iglesia hoy en día? Pensamos, bueno, ya estamos aquí, somos bautizados, devolvemos nuestros diezmos, es más, hacemos obra misionera, ¿verdad? Bueno, es una advertencia, hermanos, eso es para mí y para todos. Se olvidaron de Dios, descuidaron la oración y fomentaron un espíritu de seguridad y confianza en sí mismos. El ocio y la complacencia propia dejaron la ciudadela del alma sin resguardo alguno. La ciudadela es la valla, ¿verdad? Los muros. Sin resguardo alguno. Y entraron pensamientos viles y degradados. Los traidores que moraban dentro de los muros fueron quienes destruyeron las fortalezas de los sanos principios y entregaron a Israel en manos de Satanás. Y esta es la parte donde quiero que pongamos atención para propósitos y fines de lo que estamos hablando, de la función del Espíritu Santo, del trabajo del Espíritu Santo. Antes que el cristiano peque abiertamente, se verifica en su corazón un largo proceso de preparación que el mundo ignora. Hermanos, como cristianos no vamos a llegar a ser los grandes malhechores de la noche a la mañana. El espíritu de profecía nos advierte y dice que es un largo proceso que el mundo ignora, pero nosotros no. Es cuando cedemos un poquito aquí. Ay, no está tan mal. Y el Espíritu Santo te dice, está mal. Vuelve al camino recto. Otro poquito allá. Ay, son unos exagerados en la iglesia. Los hermanos son fanáticos. No está tan mal. Es más, todo el mundo lo hace. El Espíritu Santo te llama, hijo, escudriña mi palabra. Vuelve a la verdad. ¿Cómo? Es más, los pastores, los ancianos lo están haciendo. Dice acá, antes que el cristiano peque abiertamente, se verifica en su corazón un largo proceso de preparación que el mundo ignora. La mente no desciende inmediatamente de la pureza y la santidad a la depravación, la corrupción y el delito. Se necesita tiempo para que los que fueron formados a semejanza de Dios se degraden hasta llegar a lo brutal o satánico. Por la contemplación nos transformamos. Al nutrir pensamientos impuros en su mente, el hombre puede educarla de tal manera que el pecado que antes odiaba se le vuelva tan agradable. Hermanos, ¿en qué punto de nuestra vida estamos? Es algo delicado. Ahora entendemos, yo creo que traté de ser lo más conciso para que entendamos un poquito más o recordemos cuál es la función que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. No vamos a ser los grandes malhechores de la noche a la mañana, pero si cedemos poquito acá y no hacemos caso al llamado que el Espíritu Santo hace, hermanos, amigos, amigas que nos escuchan, estamos poniéndonos en terreno delicado, donde nosotros no podemos ser alcanzados por la voz del Espíritu Santo, que quiere traernos al arrepentimiento y quiere darnos salvación. ¿Qué hay en nuestras vidas, queridos hermanos, querida iglesia? ¿En qué punto estamos? ¿Será que la voz de Dios aún sigue hablándonos? ¿Será que estamos luchando y peleando con esa voz y que hay veces la callamos? Tengamos cuidado. Dios quiere salvarnos. Dios quiere salvarte. Hagamos caso al llamado que aún el Espíritu Santo sigue haciendo en este tiempo. Pronto será retirando más y más de esta tierra, y los que no escuchemos su voz, vamos a quedar a expensas del enemigo. Que el Señor nos bendiga. Ojalá que esto pueda ser un llamado principalmente para mí y para todos ustedes, para seguir haciendo caso, para seguir escuchando la voz del Espíritu Santo, porque yo quiero ser guiado
con la voz del Espíritu Santo. Yo sé que ustedes también. Que el Señor los bendiga.